titulares. Denuncia penal tras supuesto ataque al sistema informático que afectó el voto telemático. Lucha contra el crimen organizado transnacional marcó el encuentro entre Ecuador y Perú. Colombianos y ecuatorianos conformaban una organización de tráfico internacional de drogas vía marítima. Gobierno espera que los resultados de la consulta del ITT sean oficializados. Investigan el crimen de 4 personas tras un tiroteo en Yaguachi. Argentina es azotado por saqueos e incertidumbre económica. Y en los deportes, Liga de Quito venció a Sao Paulo en la ida de los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana. Buenas noches, televidentes de todo el país. Bienvenidos a Noticias Sormar, emisión estelar. El Ministerio de Trabajo certificó que Patricio Carrillo, asambleísta nacional electo por el movimiento Construye, registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos. De esta manera, iniciamos este espacio informativo. 23 personas que formarían parte de una banda de narcotráfico internacional que operaba en 3 provincias del país fueron capturadas. Revisemos. La Fiscalía y la Policía informaron que realizaron unos 29 allanamientos en Esmeraldas, Guayas y Manabí como parte de una acción binacional ejecutada desde agosto de 2023. Para esto se ejecutaron 3 operaciones anteriores. La CEUS realizada el 13 de agosto del 2022 con 3 personas detenidas, 400 kilos de clorhidrato de cocaína y una embarcación. La operación Zeus 2, ejecutada el 24 de septiembre del 2022 con 2 personas detenidas, 4 canecas de combustible y una embarcación. Y finalmente la operación 3, cruzada la seguridad 133, el 9 de abril del 2023 con 2 personas detenidas, 1.380 kilos de clorhidrato de cocaína y una embarcación. Las intervenciones estuvieron direccionadas contra una estructura delictiva dedicada al tráfico de drogas y armas, integrada por ecuatorianos y colombianos. Esta organización criminal mantenía alianzas con el GAOR Segunda Marquetía, estructura del bloque occidental Alfonso Cano en Colombia, quienes se encargaban de proveer la cocaína, y con el cártel del Pacífico Sinaloa. Fausto Salinas, comandante de la policía, indicó que lograron capturar a 23 sujetos. 17 de ellas son ecuatorianas, 4 de nacionalidad colombiana y 2 personas que están siendo entrevistadas, que están en calidad de retenidas. La Fiscalía agregó que incautaron 200 kilos de droga, $42.000 en efectivo, teléfonos satelitales, motores fuera de borda, lanchas, vehículos y armas de fuego. Como indicios tenemos 940 kilos de clorhidrato de cocaína, 65 teléfonos celulares, 5 teléfonos satelitales, 2 laptops, una embarcación, 2 lanchas, 19 motores fuera de borda, 2 boyas satelitales, 5 vehículos, $56.996 americanos, 5.693 pesos colombianos, 3 armas de fuego largas, 3 pistolas, 7 alimentadoras. Además, los agentes encontraron en Durán un muelle clandestino que tenía como fachada una bodega, lugar desde donde supuestamente se enviaba la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos. Para el cual ejecutaba acciones ilícitas, teniendo como coordinadores ciudadanos colombianos y ecuatorianos ubicados en las costas del Ecuador. Asimismo, empleaban barcos pesqueros y lanchas que se trasladaban hasta puntos referenciales en alta mar, y de esta manera realizar el apoyo logístico
con lanchas que transportaban el alcaloide, para posterior, en coordenadas y puntos de contacto situados frente a las costas de México, entregaban el cargamento a otras embarcaciones, las que se encargaban de introducir la sustancia a su territorio. En estos allanamientos también participaron autoridades de Colombia. Belén Mendoza, Noticias Romana. Mientras tanto, trabajos de inteligencia militar permitieron a las Fuerzas Armadas descubrir una presunta base utilizada por un grupo subversivo colombiano en el poblado esmeraldeño de Pichangual. En esta operación, 6 sujetos fueron detenidos en flagrancia y se encontraron indicios vinculantes como 5 fusiles tipo M16, una granada de mano, explosivos y municiones. Se pudo conocer que la base encontrada, así como los capturados, pertenecen al denominado Frente Oliver Sinisterra, división de las FARC. Entre los detenidos está alias Timoteo, quien sería uno de los máximos cabecillas de este grupo armado. Y los ministros del Interior de Perú y Ecuador, Vicente Romero y Juan Zapata, respectivamente, se reunieron en la ciudad de Tumbes para desarrollar acciones a corto plazo que fortalezcan la seguridad ciudadana, potenciar el control en las zonas comunes de las fronteras y, sobre todo, la lucha contra el crimen transnacional. Los ministros afirmaron que continuarán con los operativos coordinados y simultáneos que han permitido los decomisos de droga y rutas del tráfico ilícito. En otras noticias, la Contraloría confirmó glosas que suman más de 4 millones de dólares relacionadas a la ejecución de obras viales en la provincia de Imbabura. 3.342.307 dólares es la glosa derivada de falencias en la ejecución del proyecto de asfaltado de la vía Cuicocha-Apuela-Aguagrum del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura. La responsabilidad civil recae sobre el exprefecto de esta provincia, 3 funcionarios del gobierno provincial, la constructora y el fiscalizador externo, quienes participaron en los procesos de contratación entre julio de 2012 y diciembre de 2018. De acuerdo al análisis de la Contraloría General del Estado, el contratista habría dado el mantenimiento rutinario, pero no intervino la carpeta asfáltica, ni reparó los daños como baches, hundimientos y grietas, por lo que la prefectura hizo pagos por rubros mal ejecutados, y es que el prefecto de ese entonces no dispuso las medidas necesarias para evitar el deterioro prematuro de la carretera. Mientras que el director general de fiscalización de la prefectura y el administrador del contrato de obra no supervisaron las acciones de la constructora, no comunicaron el estado de la vía y el avance de los trabajos. Adicionalmente, la compañía contratada para realizar la fiscalización externa no verificó que la estructura del pavimento cumpla con las especificaciones técnicas y tampoco exigió que se construyan elementos necesarios como los muros de gaviones, hormigones y drenajes, pero aún así el administrador del contrato gestionó los desembolsos a favor de la fiscalizadora. Pero eso no es todo. La Contraloría confirmó otra glosa. Esta para el fiscalizador de la prefectura por un valor de $1.327.476 debido a que no verificó la exactitud de los trabajos registrados en las planillas e incluyó actividades que no eran parte del contrato, lo cual ocasionó que la entidad realizara desembolsos injustificados por el mismo valor de la glosa detectada. Tania Loor, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que la campaña de vacunación contra la polio, rubiola y el sarampión que implementó el Ministerio de Salud Pública a escala nacional desde mayo del presente año se extenderá hasta el 31 de agosto con el fin de mejorar los resultados obtenidos. El gobierno cuenta con el abastecimiento necesario para cubrir la demanda de vacunas hasta mediados de 2026. En este sentido, el ministro de Salud, José Ruales, informó que las 3 vacunas llegaron a 95 de cada 100 niños menores de 12 años, es decir, el 95% del grupo objetivo que estaba conformado por 3,4 millones de personas de ese rango etario.
y la draga que debía trabajar en el lecho del río Guayas ha sufrido daños y está a la espera de ser reparada debido a que deberán importarse los repuestos. La prefectura del Guayas informó que el contrato heredado para la extracción de sedimentos en los alrededores del islote El Palmar se encuentra en incumplimiento durante casi un mes. Se iniciaron las operaciones de dragado el 22 de junio y hasta el 21 de julio se extrajeron alrededor de 194.000 metros cúbicos de un total proyectado de 195.330 metros cúbicos. En el segundo mes de excavaciones hubo un desperfecto en el cortador de la draga por la presencia de troncos, palizada y neumáticos. Por esta novedad se aplicarán las cláusulas contractuales pertinentes. Elecciones 2023. El ex candidato presidencial Javier Hervas reaccionó sobre la devolución del 50% del Fondo de Promoción Electoral por no haber alcanzado más del 4% en la primera vuelta. Los ex candidatos presidenciales Yacu Pérez y Javier Hervas deberán devolver el 50% del Fondo de Promoción Electoral asignado por el Estado debido al bajo porcentaje de votos obtenidos. Pero en el caso de Bolívar Armijos del Movimiento Amigo, no funciona porque es la primera ocasión en la que se postula a la presidencia. Así lo estipula el Código de la Democracia en su artículo 223, numeral 1, en el que detalla que aquellos candidatos u organizaciones políticas que participen por segunda vez y no hayan obtenido al menos un 4% de los sufragios, tienen que reintegrar la mitad de los valores asignados para la campaña. Recordemos que Yacu Pérez de la Alianza Claro que se puede alcanzó el 3.95%. Mientras que Javier Hervas del Movimiento Reto quedó en penúltimo lugar con tan solo el 0.49% de los votos a nivel nacional. El candidato Hervas indicó que no recibió ni un centavo para su campaña. Yo no he recibido ningún centavo, ningún dólar. Lo que se recibió como parte de la ley electoral son la posibilidad de entregar cupones a medios de comunicación para que a futuro el Consejo Nacional Electoral les pague. Entonces yo no he recibido un solo centavo en dinero, ni un solo centavo, Javier. Además, señaló algunos de los factores que afectaron sus resultados en los comicios electorales. No fueron una, sino 3 impugnaciones que nos hizo Revolución Ciudadana. Además de eso, te puedo decir con franqueza, una persecución bárbara que yo he vivido este último año y medio, que no ha sido solamente hacia mí, ha sido hacia las empresas que yo he fundado, hacia mi familia. Y por último, una demanda penal que me colocó el que está de candidato a la vicepresidencia de la República. Te hablo del señor Arauz, que estuvo de candidato a la presidencia en el 2021 y ahora está de candidato a la vicepresidencia por unas supuestas injurias. Yo puedo decir frontalmente, yo no tengo paraísos fiscales, pero todas estas situaciones sin duda suman a muchas dificultades y una campaña típica y muy corta. Y luego de que el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, confirmara que seguirán extrayendo el crudo del bloque 43 ITT del Yasuní mientras se resuelve una duda relacionada a la consulta popular, el gobierno emitió un comunicado este 24 de agosto en horas de la tarde, en el que reafirma el compromiso de respetar la decisión democrática de los ecuatorianos respecto a dejar el crudo indefinidamente en el subsuelo. En este sentido, el dictamen de la Corte Constitucional indica que el gobierno deberá acatar la decisión a través de un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales. El incremento alarmante de la migración en los 2 últimos años, el voto voluntario y la decepción de la política ecuatoriana
son los principales motivos del ausentismo registrado en la primera vuelta de las elecciones anticipadas. De los 13.2 millones de ecuatorianos habilitados para sufragar el domingo 20 de agosto, 2.5 millones de ciudadanos no asistieron a las urnas. Esto representa el 19% de la población total. La consultora Caroline Ávila explica las razones, entre ellas que durante los 2 últimos años se incrementó la migración. No es que se depuran los padrones y nosotros sabemos que en estos 2 años en particular hay miles y miles de ecuatorianos que han dejado su hogar. La siguiente causa tiene que ver con el voto voluntario, es decir, los jóvenes entre 16 y 18 años y adultos mayores empadronados en el sistema del Consejo Nacional Electoral que no votaron. En algunos otros casos, inclusive, el mismo poco uso del certificado de votación. Un punto más, y este tiene que ver con la política ecuatoriana, el hartazgo, la decepción y la apatía. ¿Le vamos a echar la culpa al votante de esto o es la clase política que se ha hecho cargo de decepcionar vez tras vez? Sin embargo, pese a los números, estas elecciones presidenciales y legislativas en relación a las de 2021 tuvo mayor participación pese a la coyuntura del país. En materia de inseguridad, manifiesta la experta. A pesar de las amenazas y de la sensación de inseguridad y de la violencia que podía darse en los procesos, en los espacios electorales, a excepción de los migrantes ecuatorianos radicados en Norteamérica o Europa, habilitados para el voto. Esta vez fue exclusivo, sola y únicamente la opción telemática, y con la frustración que todos fuimos testigos de alguna manera, porque todos tenemos parientes en el exterior o porque hemos visto también las noticias, que ahí sí hubo una reducción de la participación enorme. Pensando en la segunda vuelta electoral, Ávila considera que el porcentaje de participación será el mismo, sabiendo que los comicios generales serán el 15 de octubre. Tiene más de 50 días todavía de campaña. Entonces, en primera instancia, recordar que hay todo ese tiempo. Recordar que los debates pueden ser interesantes también, así que no le haga el feo a los debates, véalo inclusive para entender los memes al siguiente día y pues infórmese adecuadamente y vaya a las urnas con una decisión tomada con anticipación. La presidenta nacional del Movimiento Revolución Ciudadana y prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra del Consejo Nacional Electoral, solicitando que se investigue la supuesta vulneración del sistema informático y la obstrucción al sistema electoral durante la votación en el exterior. Aguiñaga señaló que los tipos penales por los cuales se denuncian las supuestas irregularidades constan en el Código Orgánico Integral Penal y se sancionan con pena privativa de libertad e incluso inhabilidades para ejercer cargos públicos. Ya el día de hoy la misión de observadores de la OEA insiste que el Ecuador no estuvo listo para implementar el voto telemático, tomándole el pelo a la gente, a nuestros migrantes. Una insistencia obsesiva del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Pita, que una vez más, en vez de ayudar en los procesos, los obstaculiza. Vemos el problema que ha ocasionado. Por lo tanto, como organización política, pedimos a la Fiscalía que investigue y que por otro lado se convoque a nuevas elecciones en las circunscripciones del exterior, en las 3, no en una, en las 3. En su momento, nuestro nuevo bloque de legisladores tendrá que analizar si esto es sujeto de un juicio político contra las autoridades electorales. Y el Partido Social Cristiano anunció que para la segunda vuelta dará su respaldo político al candidato presidencial Daniel Noboa de la alianza ADN Listas 431. Dicha decisión fue confirmada por la dirigencia mediante un comunicado donde señaló que nunca han tenido similitudes con ningún socialismo y que tampoco han votado por candidatos que representen al correísmo. El PSC señaló que Noboa es la única opción vigente que mantiene ciertas coincidencias con sus propuestas y que deben hacerse realidad. Entre ellas están combatir la inseguridad con mano de hierro
y la política de crecimiento económico dentro de una economía social de mercado que garantice prosperidad y empleo. Amigos, no olviden seguirnos a través de las plataformas digitales donde pueden disfrutar en vivo todos nuestros informativos, además de sus novelas y películas favoritas desde nuestra página web www.oromartv.com. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información para ustedes. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a la audiencia de Noticias Oromar. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Vamos a conversar en estos instantes con Osvaldo Moreno. Él es analista, consultor político internacional. Muchísimas gracias por atender este diálogo, esta entrevista, mi querido Osvaldo. Empezamos. Luisa González, desde que se anunció su candidatura, prácticamente ya estaba en segunda vuelta, a diferencia de Daniel Noboa, que su participación en esta segunda vuelta definitivamente es impensable. ¿Cómo mira, Osvaldo, este panorama electoral en esta segunda vuelta? Bienvenido. Buenas noches. Un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos miran, que nos escuchan. Siempre es un gusto estar cercano de cualquier manera con la hermosa provincia de Manabí y su gente. Bueno, para mí sí, sin duda era inesperado, digamos, en términos electorales. Pero si usted ya lo analiza de otra forma en términos políticos, no es tan raro. Tomemos en cuenta que el apellido Noboa ha estado en la papeleta prácticamente todo este siglo. Recordemos que en el año 2021 no lo dejaron participar al señor Noboa simplemente por ser apellido Noboa. No hubo una razón legal ni racional por la que no lo hayan dado a inscribir, que no sea por no afectar la candidatura de Guillermo Lasso en ese momento. Entonces, es una dinastía, no sé si política, pero sí por lo menos empresarial, que está presente en este momento, que está dentro de los contextos, dentro de los márgenes que se tienen en la política, y lo cual hace de alguna forma que se presente como una alternativa. Pero yo le añado un valor agregado, lo caballero que fue el señor Noboa durante su campaña, y fíjese usted que fue el debate de Daniel Noboa es el apellido que lo lleva a la segunda vuelta. No creo que sea solo el apellido, pero es parte de, o sea, es parte de una construcción. Dentro de los procesos de construcción de poder, su familia ha estado atrás del poder todo este siglo. Pero el debate fue clave, lo mostró. O sea, sí, hay gente que se entusiasmó con el debate, pero no es que tuvo una participación brillante. No, definitivamente coincido. No fue excepcional, pero aparentemente su participación movió el tablero electoral, pues. O no aparentemente, sino categóricamente lo movió. Bueno, ese es su punto de vista, yo tengo otro punto de vista, pero en ¿Cuál todo es el caso, suyo? Bueno, primero hubo dos factores terribles. El primero, la muerte de Villavicencio, su ausencia en la papeleta, sobre todo en el debate. Si el debate fue tan influyente como mucha gente cree, algo que sí era Fernando Villavicencio es que era un orador extraordinario. Claro. ¿Sí? Por otro, claro que sí, Noboa se hace visible en el debate y precisamente porque quienes debieron, esto es interesantísimo, quienes debieron ser contundentes en este debate fueron Sonnenholzer y Topic. Y finalmente, en medio de ese fuego cruzado, efectivamente, más que la participación en el debate, es haber aprovechado el momento en el debate. ¿Sí? Y esto hace, con una serie de factores más de una campaña, y yo rescato más que el debate, lo transparente y lo limpia que fue. Llegó un punto en que ya los candidatos, mire, usted no puede a una fuerza por la que vota un tercio de la población, exactamente el 33.38% de los votos válidos, denominarla a crimen organizado, narcotraficantes, acusarlas de la muerte de un candidato, de un alcalde. O sea, usted no puede hacer eso. Entonces llegó un punto en que los candidatos entraron en esa serie de discusiones, de acusaciones, etcétera, etcétera, claro. Y el único que no lo hizo fue el señor Noboa. Y perdieron su gran oportunidad, la aprovechó Daniel Noboa. Mi querido Osvaldo, Luisa mantuvo una narrativa en la campaña de ya lo hicimos, inclusive en el debate la acentuó.
Noboa se mostró, como ya lo dijimos en el debate, aparentemente, usted tiene otros factores que también inciden que son importantes. ¿Qué deben de corregir o qué deben de reforzar ambos para esta segunda vuelta? A ver, aquí va a pasar algo, que Noboa ya va a estar sujeto al escrutinio ciudadano. ¿Sí? Significa que Noboa pasó desapercibido y ahora sí, pues pongo un ejemplo, esto de salir a decir, no, mi plan de trabajo no es ese. O sea, usted firma, usted se inscribe y firma un plan. El mínimo detalle la gente lo cacha. Bien, mal, lo corrigen, lo cuestionan, lo criticarán, etcétera. Es que no es tan un mínimo detalle, pues plantea ampliar la edad para jubilarse. Pues eso significa que usted va a tener que estar 5 años más trabajando en sus años más débiles. Claro. Ahora ya no es así, que se equivocaron. Entonces, ahora lo que quiero decir, más allá de si está bien o mal, es que ahora está al ojo, digamos, está en la lente de todos los ciudadanos, está bajo el escrutinio ciudadano. ¿Qué es lo que tienen que entender los políticos y todo aquel que se meta en lo público, como contratista, como cualquier cosa? Usted está sujeto al escrutinio ciudadano. Y en el caso de la señora González, si pretenden ganar la segunda vuelta, mire, ninguna elección es igual a otra y una segunda vuelta es otro tipo de elección. Es una elección con otra lógica, con otra dinámica, con otros tiempos. Y en este caso, en el ecuatoriano, si la señora González no lidera el proceso, que es lo que no ha hecho, ¿sí? Porque, ojo, indudablemente Rafael Correa es el gran conductor del correo. Eso no va a cambiar ni creo que va a variar. No se trata de decirle a ella que sea un moreno, que por eso creo que la pusieron de candidata porque garantizaba no serlo. Pero ella tiene que liderar el proceso. Eso es lo importante. Si ella ¿tiene logra esa característica de líder? Porque en el debate al menos no se la vio, insípida más bien fue. Yo creo que para mí en ese debate, a ver, esto se gana con causas. ¿Sí? ¿Qué significan causas? Mira el caso de las candidatas. El correísmo tenía una causa. ¿Cuál es? Volver al pasado. El pasado que fue mejor. Topic tenía una causa, la seguridad. Zulta tenía una causa, el anticorreísmo. Jack Pérez, por querer forzar la causa de la seguridad, nunca capitalizó la causa del Yasuní, por poner un ejemplo. Claro. Esas son las causas que también son consideradas narrativas. Entonces, entre esas causas y narrativas, ¿qué deben mantener, qué deben sostener o qué deben corregir? Ambos. Yo creo que la señora González, más que corregir o más que una causa, debe liderar el proceso. ¿Me explico? Esto que ellos llaman retorno a la patria o rescate, como quieran llamarlo, ella tiene que proyectar que lo lidera, porque como delegada solo alcanza con el 33% y eso no alcanza para ganar la elección. Entonces va a tener que proyectar que lidera este proceso, digamos. ¿Y se puede liderar o se puede mostrar ese liderazgo sabiendo que detrás de la candidata hay alguien que la está moviendo? Bueno, eso es lo que tiene que... Por no decir titiritero. Esto se gana proyectando certezas. Por decirle, hoy el abogado Nebot ya manifestó su apoyo abierto a Daniel Noboa. Entonces yo también puedo argumentar que Nebot podría ser titiritero. Esto se gana proyectando certezas. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas certezas? Bueno, primero contundencia en lo que propones, contundencia en lo que ofreces, contundencia en quiénes te vas a estar rodeado. Yo creo que los candidatos están en la obligación de decirnos, vamos a dar un ejemplo, política de seguridad. ¿Quién va a liderar la política de seguridad? La política de seguridad es una política pública, cuya competencia absoluta y exclusiva es el Poder Ejecutivo. O sea, el Estado tiene monopolio de las armas. Esto de querer chantársela a los municipios. El municipio puede poner las aguas, la comida, los almacenes. No tienen las condiciones, las facultades ni los recursos. Mi querido Osvaldo, ya hay agrupaciones, como usted lo menciona, que se están sumando a la candidatura de Daniel Noboa. El Partido Social Cristiano ya emitió un comunicado, también ya lo hizo de manera anticipada, no sé con cuánta formalidad, lo hizo Topic, y se están sumando otras candidaturas. Esa es una gran ventaja para el candidato Daniel Noboa, tomando en consideración que las alianzas son sumamente claves, sobre todo para esta segunda vuelta, en donde solamente van a estar 2 candidatos. Sí, por supuesto, usted tiene razón, le suman. Ahora, no sé qué tan determinantes puedan ser, porque al final soy la antipolítica y me respalda toda la clase política. Es muy difícil, ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo clave, querido amigo? El tiempo. Es demasiado larga esta elección. ¿Ya? Primero que los endosos no existen en política. Yo no he sabido de eso de ahí, o por lo menos no he visto por lo menos en la totalidad de los votos, ¿no? Pero el problema aquí es el tiempo. Es una segunda vuelta tan larga, ¿sí? Pero tan larga que para mí ambas fuerzas tienen las mismas posibilidades en este momento. Claro,
Si la elección fuera el domingo, te diría, ¿sabes qué? Daniel Noboa es el presidente de la República. Bueno, estamos a casi 48 días, creo, de las elecciones, porque son el 15 de octubre, ¿no? Hagamos un ejercicio, mi querido Osvaldo, ¿le parece? En la parte lógica y en la parte numérica. A ver si producción nos ayuda para poner los resultados nacionales y en función de eso vamos un poco formulando las preguntas para ver cuáles son esas probabilidades y esos cálculos. Mire, ahí tenemos en pantalla. La Revolución Ciudadana obtuvo a nivel nacional 3.332.000 votos. Daniel Noboa, 2.321.000 votos. Entonces, le pregunto yo, ese 1.629.000 de Zurita, ese 1.452.000 de Topic y esos casi 700.000 de Otto, ¿quiénes los van a capitalizar de los dos candidatos? El que proyecte mayores certezas, como le planteé, en función de la solución de los grandes problemas nacionales y del país. ¿Usted cree que solamente con ese juicio puedan endosarse o capitalizar esos votos? Por ejemplo, le consulto, los votos de Zurita Villavicencio, que son casi 1.700.000 votos, ese es un voto anticorreísta. ¿Se mantendrá totalmente, apoyarán a Noboa o parcialmente o mínimamente también se irán a la tendencia o a la candidatura de Luisa González? Seguramente habrá algún porcentaje porque mucha gente, por ejemplo, identificaba a Villavicencio como un fiscalizador, por ejemplo, como un investigador, no solo de la corrupción del correísmo de la cual acusaba, ¿sí? Sino de varios políticos. Es muy difícil querer adivinar o por lo menos proyectar que la gente vote de forma igual en una primera situación como en otra. Habrá que ver, reitero, lo que suceda en estos largos y extensos 2 meses, que es demasiado. Puede pasar cualquier cosa. Dios no quiera que alguna catástrofe como la de la muerte de Vicencio, pero esto está enterito y ya usted ve cómo las cosas cambiaron en una semana, calculen en 2 meses. Oiga, y a propósito, hace pocos minutos acaba de anunciar en Twitter el presidente de la República o ha dispuesto a las Fuerzas Armadas brindarle seguridad a los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa. Eso es importante también para que los candidatos puedan movilizarse porque van a moverse, y ya lo han mencionado en este caso Daniel Noboa, que van a reforzar su estrategia en territorio. La seguridad es importantísima. Bueno, ojalá, porque ya vimos que con Villavicencio el Estado lamentablemente no pudo protegerlo como debía. Claro, aún estando con seguridad. Sigamos con este ejercicio, mi querido Osvaldo. Vámonos a la provincia del Guayas. Producción. Miren, ustedes, ahí tenemos Luisa González, tuvo una votación de 921.087 votos. Noboa alcanzó 437.000 en la misma provincia del Guayas. Villavicencio y Zurita alcanzaron 364.000. Topic 284.000 y Otto 164.000. Asimismo le pregunto, siendo Luisa González entre de la Sierra y Manabita obtuvo 921.000 votos, es decir que el correísmo también está comandando en la provincia del Guayas, siendo Noboa el candidato de esa ciudad o de Guayaquil y de la provincia del Guayas solamente obtuvo la mitad de lo que alcanzó Luisa González. Y asimismo, ¿qué pasará con los votos de Zurita, Topic y Otto? ¿No son endosables para usted o a su juicio? Como le reitero, seguramente algún porcentaje irá al correísmo. No puedo determinar la magnitud, porque al final... Pero las narrativas no se sintonizan, las ideologías tampoco se transmiten, porque un anticorreísta no va a votar por una candidata del correísmo. O probablemente hay ciudadanos que buscan la similitud de la propuesta. En este caso, por ejemplo, si Topic apostaba a la seguridad, obviamente tiene que un poco inclinarse por alguien que presente esa propuesta similar, ¿o no? Sí, pero depende una vez más quién lo proponga. Lo que seguía, por ejemplo, en el caso de Topic, la gente era su bandera, que era la seguridad. Claro. Los dos candidatos hablan de seguridad. Y el uno dice, o la una dice que durante su tiempo, cuando eran gobierno, éramos más seguros, estábamos compitiendo con los países más seguros de la región. Hoy ya superamos a Colombia y México, por poner un ejemplo. Claro. La otra candidatura plantea Barcaza, se me ocurre. O sea, ambos van a parte de seguridad. Y la causa de Topic no era Topic, no era ni siquiera su partido, era la seguridad. Claro, entonces, ahí hablamos de causa. El caso de Zurita sí es súper interesante, porque obviamente representa un sector de la población que legítimamente no quiere a esta tendencia y viceversa. Pero yo no creo que 100% de los votos, eso sería demasiado pretencioso pensarlo así, de que el 100% de los votos que apoyaron a Zurita, también el efecto del fallecido, ¿no? Qué pena, Dios lo tenga en su historia. Y ojalá esto se esclarezca, porque yo creo que ese magnicidio incidió en el resultado de la primera vuelta,
todas las especulaciones que se surgieron en torno a ese crimen. Del mismo modo, si eso se resuelve... el perjudicado fue Villavicencio, porque perdió su vida y perdió esa posibilidad en ese escenario importante que se mostró como el debate, poderse lucir y ser el candidato que esté ahorita en segunda vuelta. Pero bueno, ya pasó eso, mi querido Osvaldo. Dejé para la final, porque tiene un tratamiento especial la provincia de Manabí. Luisa González alcanzó casi 500,000 de votos, es decir, el 50% de la votación. Novoa alcanzó 187,000 y el resto se lo repartió en los diferentes candidatos. ¿Irá a pasar lo mismo en esta provincia que es prácticamente el bastión del correísmo o alcanzará mucho más niveles de porcentaje de aceptación y de votos la candidata de la Revolución Ciudadana? Si el correísmo pretende ganar la elección, va a tener que obtener un resultado más contundente todavía. Y ahí viene una de las cosas que yo en su momento planteaba, de que creía que pudieron haber apostado a un candidato de otra provincia, porque creo que no hubiera variado mucho el resultado, claro, al menos en primera. Con cualquier candidato hubieran sacado ese porcentaje. Sin embargo, va a depender de lo que hagan en la campaña. Ahí claro, está lo clave. A eso iba, mi querido Osvaldo. Cortito, una pregunta cortita para una respuesta cortita. ¿Y qué debe hacer Daniel Noboa para cerrar la brecha en la provincia de Manabí? Porque Manabí va a ser y siempre ha sido crucial en las elecciones. ¿Trabajar más en territorio o campañas de aire? Usted acaba de responder la pregunta. Las elecciones se ganan en el territorio. Obviamente hubo una etapa en la pandemia en la cual tuvimos que innovar y ser recursivos, pero la pandemia, las campañas se ganan en el territorio. Y una provincia, a diferencia del resto de ciudades de provincias del país, donde está tan bien distribuida la población, no es como Pichincha. Pichincha es 89% Quito, el resto de los cantones. Guayas es 65% Guayaquil, 35 cantones. Azuay es 70% Cuenca, 30 cantones. No, Manabí es casi una escalera. Arrancas con, se me ocurre, Manta, Puerto Viejo y terminas en Tosagua, por poner un ejemplo. Manabí de Manabí Sur, o sea, es una provincia bastante homogénea, grande y complicada en el sentido de trabajar. Claro. O sea, también diría que es heterogénea. Mi querido Osvaldo Moreno, muy agradecido por aceptar esta entrevista, este diálogo y sobre todo para un poco revisar, hacer un vistazo del panorama electoral en esta segunda vuelta electoral que es tan clave y crucial para los ecuatorianos. Y también lo queremos comprometer, mi querido Osvaldo, para el día 15 de octubre, después de ir conociendo los resultados, que nos acompaña también en Noticias Oromar, para ir haciendo revisiones, análisis precisamente alrededor de ese proceso democrático que nosotros nuevamente los ecuatorianos asistiremos a la urna. ¿Le parece, mi querido Osvaldo? Lo comprometemos. Un gran abrazo, Manabí. Perfecto, muchas gracias. Vamos entonces a nuestra pausa publicitaria y regresamos con más Noticias Oromar. Tanya, por supuesto, nos mantendrá sumamente informados. No se muevan. Horas con 46 minutos. En la provincia del Guayas, Cantón Yaguachi, la tarde de este 24 de agosto se registró una balacera que dejó como saldo 4 muertos y 3 heridos. Los motivos del ataque se desconocen hasta el momento y según la Fiscalía, este nuevo hecho violento está en investigación para dar con los culpables, pues no sería el primer ataque armado en el cantón. Recordemos que el pasado 18 de abril se desató un enfrentamiento entre policías y miembros de una organización criminal. En la provincia de Manabí, un hombre fue asesinado al estilo sicariato en el cantón 24 de mayo. El hecho de sangre se registró en la calle Comercio. Según testigos, la víctima se movilizaba en un vehículo cuando fue sorprendida por sus verdugos, quienes le propinaron varios disparos que le quitaron la vida. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Los 2 detenidos por el triple femicidio de Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina en Quinindé permanecen en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi luego de que se les negaran las medidas sustitutivas.
La Corte Provincial de Esmeraldas negó las medidas sustitutivas a los hermanos Zambrano, sospechosos del femicidio de Juliana Macías, Nayeli Tapia y Denise Reina, el cual enlutó a 3 familias el pasado 4 de abril. Las víctimas eran oriundas del Cantón Santo Domingo. Este hallazgo lo hizo un pescador que suele rondar la zona y para el viernes 7 de abril la policía confirmó que los cuerpos pertenecían a las féminas desaparecidas. Para Paulina Rueda, tía de Juliana, una de las víctimas, estas medidas solicitadas por el lado de los aprehendidos habrían sido inválidas y considera necesario que todo el peso de la ley caiga sobre los presuntos responsables de apagar los sueños de estas 3 jóvenes. Los señores van a seguir detenidos, están actualmente en la cárcel de Cotopaxi y esperemos que el proceso, y estamos a punto de terminar ya la instrucción fiscal, a pesar que estos señores hasta el momento no han dado la versión. Esperemos que ya el fiscal señale un nuevo día y hora para que se recepte la versión de estos sospechosos. Estas medidas sustitutivas constaban en la sustitución de la aprehensión por un grillete o por otro tipo de medida que llevaría el control sobre los detenidos. Sin embargo, para profesionales en leyes y en la defensa de los derechos a la mujer, en varios casos esta decisión que tomaría un juez ha dejado en libertad a presuntos homicidas, dejando así que la lista de femicidios en impunidad crezca. Evidentemente causa mucha preocupación que en otros casos se esté mal utilizando la figura de las medidas sustitutivas como otras, como el habeas corpus o las acciones de protección, que también son procesos que han sido exageradamente abusados por parte de algunas personas. Han pasado casi 4 meses y para Rueda este caso sigue doliendo. Y no solo eso, pues al dolor le suma la incertidumbre y la duda que siente al no tener claro qué fue lo que sucedió, ya que los 2 detenidos no han querido dar declaraciones, mientras que uno de los implicados meses atrás fue encontrado sin vida en otra provincia. Porque desgraciadamente tenemos 2 presos. El chofer del carro sabemos que apareció en la ciudad de Riobamba descuartizado, entonces también eso sería de aclarar qué pasó, y la otra persona que está huida, que nos preocupa, y sí quisiera que él, aunque sea de la clandestinidad, hable y diga qué es lo que pasó en realidad. Al comienzo las amenazas eran constantes, así lo manifestó la tía de Juliana, quien argumentó que se mantiene siguiendo este proceso legal paso a paso, para que no exista ningún fallo que permita que los presuntos responsables de este crimen queden libres. Lickner, amigos, gracias por su compañía. Mañana los esperamos con más información. Buenas noches.